Ok, familia, pues vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Vamos a comenzar con una oración a pedirle al Señor que sea el que tome el completo control de esta clase. Así que acompáñenme, por favor. Señor Jesús, yo te agradezco muchísimo que podamos estar aquí para aprender de lo que tú quieras enseñarnos. Te quiero rogar específicamente para que tu Espíritu Santo tome el completo control de esta clase. No quiero ser yo, Señor, sino que seas tú usándome, usando mis palabras. Te quiero rogar, Señor, que bendigas este momento. Que bendigas y guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y que nos permita, Señor, en este momento alabarte y adorarte a ti, glorificarte con lo que vayamos a ver, y que tu palabra sea el centro y nadie más, Señor. Te pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, no he podido todavía checar sus tareas, pero créanme que lo voy a hacer y les voy a mandar ahí como que comentarios acerca de sus resúmenes. Pero de todas maneras estoy anotando quiénes lo están enviando y a tiempo y todo eso, porque saben que eso cuenta para las personas que están inscritas como estudiantes. Hagan de cuenta que en la primera clase, o sea, en la segunda clase, te convencí de que necesitas predicar el evangelio, ¿no? Tomando la analogía de un vendedor, te contraté como vendedor y te convencí de que aquí hay mucho para vender. En la clase anterior te hablé del contenido, te hablé del producto y te dije qué es lo que contenía este producto y te convenciste de que era un producto muy bueno. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es a nuestra audiencia a la cual le vamos a compartir de este producto. Es una analogía porque el evangelio no es algo con lo que se comercializa, ¿verdad? Sin embargo, en ese sentido, ya hablamos de la urgencia de predicar el evangelio, ya hablamos del contenido del evangelio, y ahora vamos a hablar a las personas a las que les vamos a compartir el evangelio, de las cuales estamos muy familiarizados porque pues son personas iguales a nosotros, ¿verdad? Pero déjame hablarte del lado bíblico de cómo estamos constituidos las personas. Si tú vamos un poquito como la estructura del libro, solo que acuérdate que siempre te voy a tratar de dar nuevas cosas que en el libro no incluí, para profundizar un poquito más de este tema, y mi intención es que quede lo más claro posible. Génesis 1:26, ¿te acuerdas? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y de repente tenemos este versículo que agarramos como clave para poder enseñar cómo fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. A la imagen de Dios es como titulamos el capítulo. Ahora, la pregunta que a mí me surge al momento de estudiar este versículo es: ¿con quién está hablando Dios? ¿A quién Dios le podría decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A qué otro ser le podría decir el Señor que cree algo junto con él? No podría estar hablando ni con los ángeles ni con los animales, debido a que ninguno de estos tiene la capacidad de crear. Y ninguno de estos, de hecho, fue dotado con la imagen y semejanza de Dios. Eso es algo único de nosotros. Luego entonces la pregunta surge: ¿con quién está hablando el Señor? Y aquí es uno de los fuertes argumentos por los cuales creemos
en la Santísima Trinidad o Triunidad, ¿verdad? Que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses tenemos tú y yo? Uno, pero en 3 personas, ¿verdad? Y en el libro profundizábamos un poquito al respecto, y de hecho, más adelante, durante esta clase, te quiero profundizar en otras áreas también. Sin embargo, esta es la Trinidad, y tiene sentido de que el Señor solamente consigo mismo podría estar diciendo, hagamos, porque Él es el único que es creador, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Entonces, ¿con quién hablaba? Nadie más que Dios tiene poder de crear. Aquí es donde encontramos a la Triunidad. Pero la cosa es que nos creó a su imagen y semejanza. Y como ya vimos en el libro qué significan estas palabras, yo quiero hablarte de esto. Tenemos un lugar único en su creación. Nadie más tiene este lugar. Nadie más posee estas características. Ni los animales, ni las plantas, ni la tierra, ni los astros, ni nada más tiene las características que tú y yo poseemos, porque nadie más fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Así que tenemos nosotros ese lugar único en la creación de Dios. Por algo es que le llaman que somos la corona de la creación, cuando Dios creó al hombre. Y debido a que tenemos este lugar único y debido a que Dios nos hizo su imagen y semejanza, es que Cristo pudo hacerse hombre. ¿Por qué? Porque fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo entonces pudo hacerse hombre. Y eso hace que nosotros seamos compatibles con Dios porque tenemos la misma imagen y semejanza que Dios. Por eso somos tan compatibles. Y por eso es que Dios puede venir a habitar en nosotros, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. El Señor creó este recipiente en el cual Él se puede vertir. Así nos creó. Nos hizo con espíritu, y ustedes ya saben toda la estructura que vamos a estar viendo. Pero debido a eso, Él se puede vertir en nosotros y se puede conectar tan íntimamente con nosotros. Dios no puede estar en el sentido como está con nosotros, en un perro, en los pajaritos que cantan, en la montaña, porque solo nosotros fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Y eso nos capacita para ser compatibles con Dios, y eso nos capacita también para poder ser recipientes en los cuales Dios pueda habitar. En nadie más, ni en ángeles, ni en animales, solo en el hombre. Ahora, ¿de qué manera somos a su imagen y semejanza? ¿Te acordarás? Dios no tiene un cuerpo físico. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Sin embargo, Dios nos dio un cuerpo físico con la capacidad de hacer las cosas que Él hace. ¿En qué sentido? Dios nos dio un cuerpo físico para poder ver, escuchar, hablar, pensar, sentir, planear, enseñar. O sea, este cuerpo está con esas mismas cualidades que incluso el Señor tiene. Y por eso cuando el Señor nos dice que sus ojos están sobre nosotros, sabemos que está refiriéndose que Él nos puede ver porque nosotros podemos ver. Cuando dice que su oído está inclinado, podemos sentir que Él nos está escuchando porque nosotros podemos escuchar, aunque Él no tenga esas características físicas. Él no está limitado a un cuerpo físico, ¿verdad? Y también al darnos un cuerpo físico nos hizo de tal manera que encajamos perfectamente en su plan. Nos hizo de tal manera que nos puede, que encajamos en ese plan perfecto de Dios. No en su moralidad, porque ya vimos que no somos moralmente como Dios, ¿verdad? No en su cuerpo físico, pero sí en la personalidad y esencia, porque Dios es un Dios triuno, ¿verdad? 3 en 1, 3 personas, un solo Dios. Y asimismo también nosotros nos hizo
en esencia. Dicen que para que una persona sea persona, la personalidad es lo que lo hace persona, y esa personalidad se divide en intelecto, emociones y voluntad. Al igual que, según 1 Tesalonicenses 5:23, que más adelante lo vamos a ver, Dios nos hizo con cuerpo, con alma y con espíritu. Entonces Dios nos hizo también triunos a nosotros, en ese sentido, que somos tripartitos. En la teología, este término se le conoce como tricotomía, ¿ok? Esa es la tricotomía del ser humano, que tenemos espíritu, alma y cuerpo y somos uno. Viene de 3, ¿verdad? Y de anatomía, ¿verdad? Así somos constituidos en esta tricotomía. Estamos partidos nosotros en 3, pero conforma una misma esencia. No es 33 y 33%, sino que es uno solo. No es un jazir que es espíritu, un jazir que es alma, sino todo es jazir al final de cuentas, pero estamos partidos en esas 3 partes, valga la redundancia. También podemos ver entonces a Dios con esa esencia, con esa personalidad también, que es un Dios personal, que es un Dios que es persona. Lo vemos en el Padre. Te los voy a dictar los versículos, ahí después tú los buscas. Te voy a dictar como primero con Dios Padre, en su intelecto. Dios Padre, el intelecto. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Hebreos 1, 1. Emociones están en Génesis 6, del 5 al 6. Jeremías 31, 3. Hay un montón de versículos para hablar de esto, solo le estoy dando 2 de cada aspecto, ¿ok? Jeremías 31, 3. Por último, voluntad. Mateo 6, 10. Mateo 7, 21. Pues es que para hablar de la voluntad del Padre hay un montón, ¿verdad? La voluntad de Dios. Pero bueno, Dios, a través de estos versículos, Dios Padre, podemos entender que Dios tiene intelecto, emociones y voluntad. Ahora, hablando de Dios Hijo, también es muy fácil de demostrar, ya que Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y en los evangelios podemos ver bastantes ejemplos de esto. Pero veamos a Dios Hijo, su intelecto. Juan 2, 24 y 25. Y Marcos 2, 6 al 8. En sus emociones, Juan 11, 35, el versículo más corto del Nuevo Testamento. ¿Alguien se lo sabe? Jesús lloró. Juan 11, 35. Mateo 9, 36, también de las emociones de Jesús. La voluntad, Marcos 4, 35. Dice, vayamos al otro lado. Marcos 1, 38. También ahí podemos verlo, ¿verdad? Ahí vemos que el Hijo también... ¿Marcos qué? Marcos 4, 35 y 1, 38. Vemos que Dios el Hijo también tiene intelecto, emociones y voluntad. Y ahora por último, el que también es demostrable y de hecho es muy atacado, que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es como que una fuerza o qué sé yo, dicen que es el Espíritu Santo, pero
En realidad vemos que el Espíritu Santo es una persona porque también podemos demostrar bíblicamente que tiene intelecto, emociones y voluntad. Antiguo y Nuevo Testamento, de hecho, intelecto, Juan 14:26. Juan 14:26. Emociones. Me faltó uno. Nehemías 9:20. Nehemías 9:20. Juan 14:26 y Nehemías 9:20. Emociones. Lo vemos en Romanos 15:30. Romanos 15:30 y en Efesios 4:30. El amor del Espíritu y que no contestáis al Espíritu. Romanos 15:30 y Efesios 4:30. ¿Ok? O sea, las emociones. Y por último, la voluntad. El Espíritu tiene voluntad. Sí tiene. Si no, no sería persona. Lo vemos en Hechos 16, 6 al 7. Hechos 16, del 6 al 7. Y 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Perdón, En Hechos. ¿podrías ¿Sí? repetir el intelecto del Espíritu Santo, por favor? Perdón. Intelecto es Juan 14:26 y Nehemías 9:20. ¿Listo? Gracias. En voluntad que estábamos hablando, pues, cuando el Espíritu le decía a Pablo a dónde ir y cosas por el estilo. También hay otros versículos donde el Espíritu Santo decía como apartadme a Pablo y Bernabé. Cuando en 1 Corintios 12:11 es la cita que dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Pues ahí vemos que tiene voluntad en realidad, ¿no? Y así. Entonces en la Trinidad vemos que las tres son personas, por eso se le llama las tres personas de la Trinidad, que son tres personas, un solo Dios, porque es bíblicamente demostrable que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen intelecto, emociones y voluntad. En esencia y en personalidad somos como Dios entonces. Tripartitos, eso es lo que les dije que se llamaba tricotomía. En esencia porque somos espíritu, alma y cuerpo, y en personalidad porque poseemos intelecto, emociones y voluntad también. Supuestamente lo que nos separa de los animales, ¿verdad? Que poseemos estas cosas. Y ahora es que la palabra tricotomía no está en la Biblia, si no la vas a encontrar, ni la busques porque no está. Pero acuérdate que tampoco está la palabra evangelismo, y tampoco está la palabra Trinidad, y tampoco está la palabra en realidad pastor como lo vemos el día de hoy, no está, no existe en la palabra de Dios, la reunión participativa y otros conceptos que en la Biblia no está como tal. Pero hablemos de evangelismo. Me van a decir que el evangelismo no es bíblico. Al contrario, la Biblia nos manda a predicar el evangelio, pero a ese predicar el evangelio le llamamos como concepto evangelizar. Entonces, no importa si está o no está en la Biblia, porque estamos hablando de cosas bíblicas. Ahora, el punto es que si vemos el otro versículo que fue clave para nuestro capítulo, que fue Primera de Tesalonicenses 5:23, en ese versículo es el que tomamos para hablar de la tricotomía del hombre, y te lo quiero desmenuzar un poquito más, ya que es importante que entiendas lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo aquí no estaba intentando enseñar acerca de cómo estaba constituido nuestro ser, de todas maneras, implícitamente está escrito eso,
porque dice por completo todo vuestro ser. Y cuando habla de por completo y todo vuestro ser es cuando dice espíritu, alma y cuerpo. ¡Wow! Cuando dice que santifique por completo, la palabra santificar, como hemos visto en otras ocasiones, es apartarse, ¿verdad? Habla de que, por ejemplo, tienen un montón de vestidos, pero hay un vestido de novia. Ese vestido está destinado, su propósito es para que sea usado en una boda, para cuando se case una mujer. Es el propósito de este vestido, ¿verdad? No es para ningún otro propósito. Eso es lo que significa la Biblia, que nosotros debemos estar apartados para Dios, exclusivamente para el Señor. No fuimos creados para otra cosa más que para el Señor, y por eso debemos apartarnos de todo mal para que podamos cumplir nuestro propósito con Dios. Ahora después dice por completo, y la palabra completo, escucha bien, porque en el original significa esto: no dejar ninguna parte sin alcanzar. No dejar ninguna parte sin alcanzar. O sea que literalmente está hablando de todo. Todo lo que es Jasir, todo lo que es el hombre, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Así es como dice Tesalonicenses que estamos constituidos. Y cuando tú le pasas por la lupa de toda la escritura, tiene completo sentido que estemos constituidos de esa manera. Acuérdense que la Biblia interpreta la Biblia, ¿verdad? Pero estamos constituidos de esa manera: espíritu, alma y cuerpo. Y parece ser que incluso hasta Pablo lo puso en orden de importancia, en orden de jerarquía. Porque efectivamente lo principal es el espíritu, después el alma y por último el cuerpo. Y yo quiero explicarte por qué. Uno de los grandes eruditos del griego se llamó Dean Alford. No tienes que anotarlo. Pero quiero mencionarte cómo él definió el espíritu y el alma, porque se me hace muy importante que lo entendamos de esta manera. El espíritu, él dijo, que es la parte más alta y distintiva del hombre, la inmortalidad. Eso es lo que él dijo del espíritu, la parte más alta y distintiva del hombre, la inmortalidad. Es la parte más alta, ¿por qué? Porque es la que se conecta con Dios, como te dije. ¿Y por qué es la parte distintiva? Porque ningún otro ser creado comparte esta conexión con Dios como la que tú y yo tenemos. Ningún otro ser más que tú y yo. Nadie más tiene espíritu más que nosotros. ¿Me entienden? Para que se conecta con Dios. La inmortalidad, ¿por qué? Porque una vez creado, ya no desaparece el espíritu. Así vayamos al infierno o al cielo, siempre vamos a ser inmortales. ¿Me entienden? El alma, ¿qué es el alma? Según este erudito griego, el alma no es la hermana. El alma es entonces la parte más baja, lo animal, lo que contiene nuestros deseos y pasiones. Estoy viendo que algunos están anotando, así que lo voy a repetir porque la definición en realidad es larga. La parte más baja, lo animal, lo que contiene nuestros deseos y pasiones. Pero es ennoblecido, o sea, de noble, de ser noble, de que lo hace noble, es ennoblecido y trazado por el espíritu. La parte más baja, lo animal, lo que contiene nuestros deseos y pasiones, pero es ennoblecido y trazado por el espíritu. Y aquí es
El espíritu entonces es la parte más alta y el alma es lo más bajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde situamos entonces algo que conocemos tú y yo como la carne, nuestra naturaleza inclinada al pecado. Por eso es que ponemos en el alma nuestras emociones, porque ahí se va lo pasional, lo terrenal, lo animal. Ahí está. Estaba platicando el otro día, creo que con mi papá, poniéndole un ejemplo de que, no sé, que imaginemos que se va mi papá y se le mete un taxista por allá y empiezan ahí el pitorroteo, ¿verdad? Y las mentadas de madres y que no sé qué, y empiezan a, todo eso, ¿no? Y yo le decía a mi papá que esas personas yo lo puedo entender, porque básicamente es su lado animal, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos un lado espiritual activo, ellos no. Tenemos esa ventaja de que tenemos al espíritu dentro de nosotros y que ellos no. Así que solo están conectados con esa parte animal y por eso es que estallan y dicen un montón de cosas. Pero nosotros ya no pertenecemos a eso mismo, como te lo voy a explicar a continuación. Sin embargo, como dice Dean Alford, es ennoblecido y trazado por el espíritu. El hermano Watchman Nee explicó esto de esta manera que se me hace la manera que a mí me ha hecho entender mejor cómo estamos estructurados. Y ahorita les voy a decir que tiene todo esto que ver con evangelismo, pero aguántenme en un poquito. Quiero preguntarles, se mira bien el pizarrón, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí voy a representarlo con círculos. Bien pude haber usado cuadrados, triángulos, no importa en realidad, solo estoy usando la figura de un círculo para representar a nuestro ser, ¿no? Aquí está Jazir, digamos, este círculo, sí se parece. Y vamos a usar como versículo base 1 Tesalonicenses 5:23, que es el que dice que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Si te das cuenta, situé el espíritu en la parte más interna, de ahí el alma y de ahí el cuerpo. Y obviamente esto lo hice a propósito, por algo que te voy a explicar. Pero así estamos constituidos todos los seres humanos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay un problema que lo vamos a representar en la figura de al lado. Aquí está el mismo Jazir de acá, que así fue creado, pero según Romanos, en realidad varios versículos, pero vamos a hablar de Romanos 5:12, vino algo que se le conoce como pecado. Dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Ese versículo está diciendo que el pecado entró en la humanidad y todos los hombres ahora tenemos pecado e hizo algo. ¿Qué provocó el pecado en nosotros? Te lo acabo de decir. Ese pecado provocó muerte. Muy bien. Nadie lo dijo. Ese versículo lo dice, ¿no? Que por el pecado la muerte. Entonces, ¿cómo vemos la muerte en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Te lo quiero explicar. Y si estás tomando apuntes, por favor, trata de ponerte las pilas para que vayamos avanzando. Romanos 5:12 dice que la muerte entró en todo nuestro ser y afectó todo nuestro ser la muerte. En nuestro cuerpo físico, que es la parte que más vemos, la parte más externa, pues sabemos que hubo una muerte física, ¿verdad? Porque ahora, a partir de que Adán pecase, ya los hombres empezaron a morirse físicamente. Pero no solamente eso, sino que también vino el deterioro del cuerpo, empezaron a envejecer, y empezó a la degeneración,
del cuerpo, y las enfermedades entraron también, y entre otras cosas, ¿no? Pero vemos que sí, la muerte sí afectó el cuerpo físico. En el alma, en nuestra parte almática, ¿cómo afectó el pecado? Bueno, entramos ahora a tener una nueva naturaleza que se llama nuestra naturaleza pecaminosa, que también la conocemos como nuestra carne, nuestra concupiscencia, ¿no? La carne. Entonces el alma quedó afectada, ¿de qué manera? De que ahora tenemos carne y estamos inclinados hacia la maldad. Ahí afectó el pecado nuestra alma. ¿Y cómo afectó el pecado el espíritu? De plano, lo mató, ¿verdad? Lo mató. O sea, el espíritu en alguien que no tiene al Señor, que no cree en Jesús, está muerto. Por eso es que Pablo dice que para el hombre natural las cosas que son del espíritu le son locura, porque han de discernirse espiritualmente. O sea, no tiene la capacidad porque no tiene el espíritu, porque su espíritu está muerto. ¿Ven cómo todos se van entrelazando a través de ver esta tricotomía? ¿Todo tiene más sentido? Bueno, el pecado entonces vino a destrozar por completo a nuestro ser, ¿verdad? Lo afectó de esa manera. Vamos a un tercer circulito y en caso que se lo estén preguntando vamos a hacer 5. Pero un tercer círculo que es, acuérdense que eso representa nuestro ser. Específicamente este me salió menos ovalado, pero lo acabo de ver bien y no es cierto, les engañé. Desde aquí donde yo estoy se ve súper circular. Pero bueno, vamos a poner como base Efesios 1:13 y también el 2:1. Y entonces dice Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13, déjame se los explico y ahorita lo vemos la imagen. Efesios 1:13 dice que cuando escuchaste el evangelio y creíste en él, dice que en ese mismo instante, ¿qué pasó? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en ese mismo instante que decidiste creer en Jesucristo, fuiste sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Efesios 2:1 es el que dice, bueno, ya no lo aprendimos con el hermano Paulino, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la parte que estaba muerta por completo de nosotros? Era nuestro espíritu. Y dice la Biblia que Él nos dio vida a través de que Dios se conectara, viniese a habitar en nuestro espíritu. Porque esa es la parte que se conecta, es el Espíritu Santo que se conecta con nuestro espíritu. Y entonces a través de esa conexión tuvimos vida y Dios empieza a habitar, y esto se le conoce bíblicamente como regeneración. Una de esas palabras mera complicadas, pero ¿por qué se le conoce como regeneración? Porque fuimos regenerados, el Señor volvió a generar algo que estaba muerto. Por eso se le conoce como regeneración. De hecho, hay versículos que hablan de la regeneración del espíritu. Esto se debe a que el espíritu tuvo que regenerar nuestro espíritu. Y otra vez, todos los versículos van tomando mucho más sentido. Dios regenera nuestro espíritu, habita en nuestro interior. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bye. Si van a preguntar, solo se desmutean y me hacen la pregunta, ¿no? Pero bueno, la regeneración es esa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Va, porque está mero complejo, pero creo que está muy bueno. Entonces, cuarto circulito. Y para este círculo vamos a usar 2 de Corintios 3:18. Y lo vamos a usar de esta manera.
manera. Déjenme, hago mis garabatos y ahorita se los explico. Vamos a hacer desde el espíritu unas flechitas hacia afuera. ¿Cuántas flechitas? No importa. Así unas flechitas que están así apuntando de adentro hacia afuera. Y a esto le vamos a llamar transformación. Segunda de Corintios 3:18 es el versículo que dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿no? Y el Señor lo va transformando. ¿Saben por qué la Biblia hace tanto énfasis en que debemos andar en el Espíritu? Porque así es como funciona, familia. A través de que nosotros fortalezcamos la parte espiritual, nuestro espíritu va afectando las otras partes también, va de adentro hacia afuera. Tiene sentido porque tanto énfasis en la Biblia de andar en el espíritu, en andar en las cosas espirituales, en que lo importante es lo de adentro, es porque así es como va siendo transformado lo demás. Primero le vamos metiendo, ¿verdad? Y después vemos los cambios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de reaccionar. Vemos esos cambios a través de estar en el Espíritu. A través de estar en el Espíritu es entonces que vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, es increíble, ¿no? A través del Espíritu vamos siendo transformados. Vamos experimentando lo que es ser una nueva criatura a través de estar en aquello que nos hace nuevos, que es el Espíritu, a través de estar en Dios, a través de la oración, a través de la Biblia, del compartir, del congregarte, del adorar, de todas las cosas que nos vayan a conectar con Dios, que vaya a ser para el Señor. Eso va a alimentar nuestro espíritu y por consecuencia, como resultado natural, es que va afectando las demás partes de nuestro ser a través de nuestro espíritu. Bueno, de Dios en nuestro espíritu. Y el último, ya que estamos hablando de este tema, no quiere dejarlo pasar. Entonces simplemente le voy a poner unos palitos así. Versículo Filipenses 3:21. Y aquí le vamos a poner glorificación. Glorificación. ¿Qué es esta glorificación? De hecho, si queríamos usarlo todo así, al pecado le pudimos haber puesto degeneración, porque eso nos degeneró. Después de la regeneración. En el ser le hubiéramos puesto constitución del hombre. Pero bueno, glorificación, Filipenses 3:21, el 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice el 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante a la gloria suya. O sea, este cuerpo va a ser transformado por completo. Esta es una transformación progresiva, porque va yendo de poquito en poquito, de gloria en gloria. Cuando ya estemos con Cristo, ya sea que Él nos lleve en el rapto, o nosotros nos muramos y ya estemos con Él, nuestro cuerpo va a ser transformado por completo a una glorificación completa, en la cual tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya, dice la Escritura, y nuestro cuerpo ya va a estar completamente sin pecado, perfecto por completo, sin artritis, sin defectos, sin no sé qué, ya completamente hecho nuevo. Nuestra alma, nuestro espíritu, gloria a Dios por eso. Ojalá el Señor viniera en este mismo día para que ya gocemos de eso. Pero la cosa es entonces que tenemos
Este es el estado del hombre. Estas son como, digamos, también las etapas del hombre, podríamos decirlo. Pero todo esto para explicarte la constitución del hombre y para que tú veas cómo funciona nuestro cuerpo a través de la Biblia. Por eso tanto énfasis, hermanos, en que andemos en el Espíritu. ¿Verdad? Si por alguna razón no has copiado algo, te doy un poquito de chance para que lo copies. Es 1 Tesalonicenses 5:23, Romanos 5:12, Efesios 1:13, Efesios 2:1, 2 de Corintios 3:18, Filipenses 3:21. Digo por si alguien no lo ve. ¿Ok? Ya estamos por terminar, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de lo que acabo de compartir? Súper claro. Es que, por ejemplo, yo en mi resumen decía que es complicado, pero en mi ser puedo aceptar exactamente lo que la palabra dice. Y si dice que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pues Él transformó mi espíritu para que yo lo crea. Eso es complicado, o sea, para cualquier persona que está en la carne, ¿no? Y van a ser solo palabras las cuales lo van a enredar para que, a modo de que él no entienda esa parte. Pero yo así lo sentía. ¿Y qué parte es la que crees que es complicada? ¿O la que se te hace complicada? No, a mí yo lo acepto como me das el pasaje, yo voy y después de que me lo explicas, yo ya entiendo que Dios es triuno. Yo digo con respecto de que cuando te están explicando y no estás en el espíritu, pues dice, ¿y cómo es que puede ser el mismo el Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu? Pues sí. Eso fue el punto anterior y es más enfocado en la Trinidad. Sí, definitivamente la Trinidad es algo difícil de explicar y difícil de entender, pero o sea, la Biblia no nos manda a entenderlo. Ahora, la cuestión con la Trinidad es que si buscamos bíblicamente, pues encontramos demasiados versículos como el Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en donde pues ahí se ve claramente el mismo nombre Elohim, que es el que aparece en el Antiguo Testamento como Dios, así lo traduce nuestra Biblia en español. El mismo nombre Elohim es un nombre plural, o sea, es un solo nombre pero plural. No sé, Mateo 28:19, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, ¿cuántos nombres? 1. En el nombre, pero da 3. ¿Por qué? Porque es 1 en 3, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así un montón más de referencias. La parte de la triunidad de Dios es completamente bíblico, y diré lo que el propio San Agustín de Hipona dijo. Él dijo, si tratas de entender la Trinidad, perderás la cabeza, pero si la niegas, perderás el alma. Así que, o sea, y gloria a Dios, con esto concluyo el tema de la Trinidad, que hay cosas que no entendemos como eso, que es algo muy complejo, porque quiere decir que el Señor es muchísimo más grande de lo que mi mente puede concebir. Si yo entendiese todo de Dios, tendría un Dios del tamaño de mi mente. Y como Él es un Dios muchísimo más grande, como Él es un Dios infinito, mi mente finita no lo puede comprender en su totalidad. Sin embargo, no es, o sea, difícil de entender a profundidad, pero en realidad no es tan difícil de entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es un Dios en 3 personas y ya.
Y yo a través de ver esto digo, tiene total sentido. Yo soy tres en uno también, ¿me entienden? La diferencia es que Dios en las tres personas encuentras intelecto, emociones y voluntad. Pero, o sea, a lo que me refiero es que simplemente es decir, tenemos un Dios, no tenemos varios dioses, que funciona, que son tres personas al mismo tiempo, ¿no? Han intentado desmentir la Trinidad a través de las matemáticas, diciendo 1 más 1 es igual a 3, ¿no? Y alguien respondió, sí, pero 1 por 1 es igual a 1. O sea, las matemáticas no hacen nada, pues, porque cambias la ecuación y de todas maneras voy a hacer lo mismo. Entonces, es lo mismo. Pero a lo que voy es que en tema de Trinidad, eso es lo que hay que entender. Dios es un solo Dios en tres personas. Ahora, en cuanto a todo este monstruo que les acabo de explicar, complejo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ahorita es el momento, a lo mejor hay personas en el internet que no tienen la oportunidad de preguntar lo que tú pudieses preguntar. Sí, y no te sientas obligado, o sea, si tienes la duda genuina, pregúntala, si no, seguimos avanzando. Persona del internet que estés viendo esto, de repente a lo mejor puedas regresar el video para ver desde el principio cómo expliqué todo esto, a lo mejor eso ayuda. Y si no, ahí te va un pequeño resumen para cerrar esta parte de la tricotomía, que ya no la vamos a volver a ver en todo el resto de capítulos, de clases, a esta profundidad. Entonces, el Señor nos creó, según 1 Tesalonicenses 5:23, con espíritu, alma y cuerpo. Cada persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Así estamos constituidos. En la parte más interna, la más externa, es espíritu, alma y cuerpo. El pecado trajo muerte, dice, a nuestro ser, y en el espíritu lo mató, el alma le dio la carne, y en el cuerpo pues le dio enfermedades, degeneración, deterioro por el paso de los años, muerte, en realidad muerte física. El Señor, dice la Escritura, que viene a habitar en nosotros y nos dio vida a nuestro espíritu. A eso es lo que se le conoce como regeneración, porque nuestro espíritu estaba muerto y ahora nos dio vida. Ahora Dios puede habitar en nosotros. Y a través de que nosotros estemos andando en las cosas espirituales, el espíritu, la parte más interna nuestra, es la que va afectando la parte más externa, el alma y después el cuerpo, ¿verdad? Por eso es que entre más andamos en el espíritu, más hablamos cosas espirituales, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, porque la parte interna de nosotros va afectando lo demás. Esto se le conoce como transformación, porque vamos siendo transformados. Y el último es cuando ya muramos, el Señor va a renovar por completo nuestro ser, dándonos un cuerpo glorificado. A eso se le conoce como glorificación. Un nuevo cuerpo ya libre del pecado, totalmente nuestro ser libre del pecado. Eso se le conoce como glorificación. Bueno. Yo tengo una pregunta. A ver. Digamos, una persona que conoce al Señor y pues, obviamente, como sabemos que al creer, pues Él mora en nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu, pero algo pasa y deja de hacer cosas espirituales por mucho tiempo, deja de congregarse, deja de todo eso que sabemos que es lo espiritual, ¿no? Creo que mencionaste que una vez que por medio del Espíritu de Dios le da vida a nuestro espíritu, no es como que pueda volver a morir, ¿no? Pero mi pregunta es, de la misma manera en que el espíritu empieza a darle vida, o sea, empieza a transformar nuestra alma y nuestro cuerpo, puede funcionar como que al revés. Si se deja hacer por mucho tiempo las cosas espirituales, en lugar de que las flechitas estén para allá, pueden estar para acá y empieza a afectar en cierta parte de nuestro espíritu, o incluso puede morir o dormir o lo que sea.
No, Porque, morir no. Morir no. O sea, porque, o sea, digamos que esa es la parte de acá. ujú. La regeneración, o sea, una vez siendo salvos, siempre seremos salvos. O sea, una vez que el Señor ha dado vida a nuestro espíritu, siempre va a estar vivo nuestro espíritu, siempre el Señor va a estar habitando en nuestro ser. Ahora, el proceso de transformación es en dirección al espíritu, vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿no? En dirección a la carne, digamos, sí, son dos direcciones, ¿no? La que nosotros vamos tomando. Entre más me muevo para acá, más me voy alejando de esta. Entre más me muevo para acá, más me voy alejando de esta, ¿no? Siempre es así. Es la lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, sí, si una persona ha estado caminando y todo eso, ahora hay que pensar que hay personas que aparentan haber sido salvos y no lo son. Y dice Jesús que por sus frutos los conoceréis, porque una persona que ya entendió verdaderamente el Evangelio es muy difícil que se aleje por completo del Evangelio. No digo que no sea posible, pero es muy difícil que se aleje por completo del Evangelio. Yo he visto personas que hacen su berrinche, pero que al rato regresan, o sea, al final de cuentas, ¿no? Pero sí, en dado caso, podríamos, aunque no deberíamos ni de importarnos eso, la verdad, pero podríamos pensar que en realidad nunca pasó por este proceso de regeneración. En realidad nunca fue salvo, ¿no? Entonces, sí, pero pues eso a nosotros qué nos importa. Nosotros seguimos amando a las personas y sirviéndoles y siguiendo enseñando y todo, compartiendo todo eso. Y como compartí hoy con una persona, lo que nosotros debemos estar preocupados es por nosotros mismos, por no en la paja del ojo de mi hermano, sino en la viga que hay en mi ojo. O sea, mirar por mí, por mi relación con el Señor, por cómo yo estoy andando en el Espíritu, ¿no? Y digamos, si tú estás andando en el Espíritu y dices, fallé, oh, ya regresé otra vez al nivel 1, no, así no funciona, ¿no? O sea, el Señor va transformándote de gloria en gloria y cada paso siguiente tiene su proceso, sus ahí idas y venidas, pero es un paso siguiente, el paso siguiente y el paso siguiente. O sea, así es como va funcionando en esto. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Si no, de todas maneras ya saben que me pueden mandar allá un WhatsApp, un Telegram, señales de humo o lo que sea. Ahora, voy a borrar ya esto, que no lo notaste. Perdóname. Sorry, not sorry. Pero, porque vamos a ver una de las imágenes que vimos en el libro. En el libro veíamos entonces que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso, he aquí el por qué estamos viendo esto en el tema de evangelismo, ¿verdad? Lo que nos hace persona, esto es en esencia, en personalidad, es intelecto, emociones y voluntad. ¿Y cómo aplicamos esto al Evangelio? ¿Se acuerdan cómo lo dividimos cuando vimos el Evangelio en la clase pasada? En el pecado, Obra de Cristo y decisión. la obra de Cristo, gracias tía, y decisión. Decisión final. ¿Qué tiene todo esto que acabamos de ver con el mensaje del Evangelio? Bueno, para empezar, lo que acabamos de ver no fue pérdida, porque al contrario, o sea, eso nos sirve para nuestro caminar en la fe. Pero, ¿cómo lo aterrizamos ahora para el tema de evangelismo? Eso es lo que vamos a ver, ¿ok?
Así es como funciona todo marketing, como les mencionaba en el libro. Imaginemos en la película de Coco. La película de Coco es una increíble película. No sé si alguien de aquí no la ha visto, si no, ¿qué rayos les pasa? Vayan a verla. Casi que es nuestro tributo de parte de Pixar a los mexicanos. Pero bueno, tiene intelecto, ¿verdad? Porque lo relacionamos con las costumbres en México, el Día de los Muertos, los altares, todo esto. Tiene una parte intelectual porque tiene sentido. Obviamente es un cuento de niños, ¿verdad? O sea, no es algo posible, pero tiene sentido. Es algo que le encontramos coherencia a todo lo que dice. Apela a nuestras emociones porque no manches. O sea, yo pensaba en mi abuelita Ana todo el tiempo que estaba viendo a Mamá Coco. O sea, y cuando está cantando y todo, o sea, apela a las emociones, ¿no? Y voluntad porque te hace como que, ¿sabes qué, abuelita? Te amo y no sé qué, o sea, te lleva algo, ¿no? Así funciona todas las películas, pues. Siempre van apuntando a estas cosas, emocionándote. A mí me gusta mucho Marvel y ver esas cosas. Y luego cuando vas ahí a ver una película de esas que estás esperando por mucho tiempo y pasa un personaje y te emocionas y todo, esas siempre apuntan a eso. Todo marketing, publicidad, comercial, o sea, siempre están tratando de apuntar a esa parte de nuestro ser, porque así estamos constituidos, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que es una estrategia de marketing para nosotros compartir el evangelio. No, te estoy diciendo que así funciona el marketing, pero te estoy diciendo que el evangelio eficaz es el que apunta a toda dirección de nuestro ser. No tiene que ver marketing con el evangelio, no tiene nada que ver. Lo que te estoy diciendo es cómo funcionamos nosotros para que entendamos cómo compartir a nosotros el evangelio, a otras personas que son como nosotros. Y es a toda parte, no a una sola, no me malentiendan. No hay nada de malo con las emociones y con el conocimiento, pero nada edifica y afecta todo nuestro ser como mirarlo por completo, ¿ok? Déjenme explicarles algo antes de que avancemos, más bien antes de que terminemos, de la importancia de andar en el espíritu. Lo que más importa es lo que afecte el espíritu, porque el espíritu es el que va a afectar a las demás partes de nuestro ser. Una imagen que se me hace, que habla de cómo estamos constituidos tú y yo, es el tabernáculo. El tabernáculo es este lugar donde estaba este lugar, el patio, se le conocía como atrio. Aquí era el lugar santo. Y aquí estaba el lugar santísimo, por si no te quedó claro, ¿no? Lugar santísimo, ¿no? Y ahí vemos, en el atrio, pues podrían pasar algunos, ¿no? En el lugar santo, solo sacerdotes podían pasar. En el lugar santísimo, solo una persona, un sacerdote, un sumo sacerdote. ¿Y en dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Y cuando llegaba la presencia de Dios al lugar santísimo, dice que todo se llenaba de humo. Porque el Señor estaba en el lugar santísimo, todo lo demás era afectado. Wow, o sea, el tabernáculo es verdaderamente una imagen de cómo estamos constituidos. Así que lo importante es afectar aquí, en nosotros, en la parte más interna, en el espíritu. Muchas personas en el cristianismo son los que dicen que el alma y el espíritu son uno mismo y que porque hay muchos versículos que parecen decir que el espíritu tiene emociones y otros decir que el alma se conecta con Dios, ¿no? O
sea, pareciera que hay como que una confusión entre el alma y el espíritu. Pero esto es natural y te lo quiero explicar porque Hebreos 4:12, que es el famoso versículo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice de hecho que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo dice, cuando habla de partir el alma y el espíritu, pareciera que están tan unidos como las coyunturas con los tuétanos. Las coyunturas son las articulaciones que rodean el hueso. Están así de pegados. Y la palabra de Dios es una espada que tiene tanto filo que puede incluso separar estas dos. O sea, qué cosa más asombrosa. Y obviamente se van a parecer bastante y se pueden confundir bastante el alma y el espíritu. Pero acá vemos otro ejemplo de cómo no son una sola cosa, porque la palabra de Dios lo puede partir en dos cosas diferentes, así como las coyunturas y los tuétanos son dos cosas diferentes también. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para que nosotros prediquemos el evangelio? Voy a borrar la imagen del tabernáculo. Tenemos que ser, la fórmula va a ser creatividad más inteligencia igual a eficacia. Clase de química, C más I igual a E. Física, no sé qué sea, la verdad. La creatividad nos va a decir que tenemos muchas formas de compartir el evangelio. La inteligencia nos va a hacer que compartamos un evangelio que afecte, que vaya a todo nuestro ser, y eso lo va a hacer eficaz. Por eso es que lo estamos llevando a esta estructura de pecado, obra de Cristo y decisión, y tiene sentido. Ya cuando les hablé del evangelio tenía total sentido cómo se los compartí. Pues es porque seguimos esto. ¿Y por qué tiene tanto efectividad el evangelio? Porque afecta a toda parte de nuestro ser. Y los próximos capítulos y las próximas clases, lo que vamos a estar haciendo es mirando estas tres partes, ¿ok? Vamos a ir desmenuzándolas juntos para ver de qué manera podemos compartir ese mensaje más eficaz. Cómo poder llegar a las demás personas. De hecho, cuando uno comparte un mensaje, cuando uno predica, también está buscando estas tres cosas. Está buscando un mensaje que afecte nuestro intelecto, nuestras emociones y nos lleve a la acción. Por eso es que hay mensajes que uno dice, wow, es que este mensaje estuvo muy bueno, porque afectó esas tres partes de nuestro ser. Todo nos dio de cachetadas a todas partes. Nos llevó a algo, nos llevó a una acción. No hay necesidad de elocuencia, hermanos. No hay necesidad de que tú seas el gran predicador que canta y que habla y que dice las cosas de esta manera. Mientras tú tengas un mensaje que afecte las tres partes de nuestro ser, no necesitas otra cosa, porque el evangelio ya tiene este mensaje. ¿Qué cosa más impresionante? No te estoy hablando de que tú te inventes un nuevo mensaje, que tú busques un nuevo mensaje, a ver dónde encuentras un mensaje que afecte todo nuestro ser, sino que el evangelio mismo ya es ese mensaje efectivo para salvar a las personas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es compartir el evangelio. No uno nuevo, el que ya está, porque ni siquiera hay uno nuevo. El que ya está es el que tenemos que compartir. Entender esto va a hacer que no te saltes nada del predicar el evangelio. Hay personas que empiezan a predicar y se van así, luego por acá, o no tienen nada claro, o se omitieron una parte. Cuando tú entiendes esto, cuando tú compartes el evangelio, ya no vas a omitir nada, ya no te vas a ir por otros lados, sino que lo vas a hacer de manera efectiva, de manera eficaz, y eso es lo que te quiero enseñar, ¿ok? Entonces, entendiendo la urgencia, entendiendo el contenido, entendiendo la audiencia. Y ahorita lo que vamos a hacer
las siguientes semanas es profundizar un poquito más en ese contenido, de tal manera que tú tengas muchísimo de dónde agarrar para compartir de cualquiera de estas 3 partes en las que dividimos el Evangelio. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Ok. Bueno, mis amados hermanos, entonces, si de todas maneras les surge alguna duda, por favor, mándamela. Ya nos estamos moviendo al capítulo 4 del libro, en donde empieza hablando de pecado, ¿ok? Ya estamos avanzando y estamos dándole, no se desanimen, continúen, porque la cosa es que no hay un mensaje más glorioso que este que estamos estudiando. El mensaje del Evangelio es lo más importante que tenemos, nuestro tesoro más grande, el mensaje de la palabra de Dios. Y pues sí, estudiarlo es nuestro privilegio y nuestra necesidad. Así que démosle con todo. Si ya nadie tiene alguna duda, entonces voy a finalizar la grabación. Ahí nos despedimos. Adiós, gente del internet.